enseguida con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio. Carlos, bienvenido, buenas noches. Se va a poner sabrosa la discusión en la Corte. Buenas noches, otra vez vamos a tener una discusión muy sabrosa porque el gobierno ha decidido, Pepe, hacer leyes al vapor con un primer problema, que son los vicios de procedimiento, porque el Poder Legislativo tiene reglas para actuar, no es una kermés, no es un lugar donde se ponen los sellos de lo que le manda el presidente, hay que debatir, hay tiempos, hay reglas de quiénes deben de estar presentes, etcétera. Y lo segundo, Pepe, es que el gobierno hace leyes con enormes deficiencias de constitucionalidad y lo hace además en un proceso que ¿por qué? ¿Por soberbia? Mira, yo creo que es por un lado porque quiere acotar la Constitución en materia energética, en materia electoral, en otras materias. No le gustan algunos de los principios constitucionales, muchos de los cuales aprobaron ellos cuando eran oposición, porque la regla había sido que en lo electoral se hace todo con consenso de los actores, y así fue en las reformas electorales anteriores. Y segundo, porque hacen las cosas con prisa. Las reformas que hicieron la semana pasada, si las hubieran hecho con orden, tienen mayoría en las dos cámaras, no podrían ser acusadas de vicios de procedimiento, podrían ser acusadas de problemas de fondo. Pero si la ley estuvo mal discutida, si se saltaron los pasos, ya no importa qué aprobaron, basta lo primero. Ya no importa el fondo, no, pues ya no importa. Importa la forma. Y es suficiente porque en un Estado de Derecho la forma es lo más importante. Lo que decía don Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo, en política. En política, pero en un Estado de Derecho, si no hay forma, no hay legalidad. Ahora, se filtra como sea, hay 11 ministros, los 11 ministros tenían el proyecto del ministro Pérez Dayán, se filtra el contenido en un medio de comunicación y luego ya todo el mundo lo tomó, ¿no? Lo pescó, se publicó incluso en la página de la Suprema Corte. Pues eso ya no es una filtración. No, eso ya después de que se había filtrado. ¿Quién lo filtró? Es primera pregunta. ¿Fue el ministro Pérez Dayán o fue cualquiera de los otros ministros? Va a estar interesante cuál va a ser la postura, lo decíamos hace un instante, que adoptarán aquellos ministros identificados definitivamente, claramente con las líneas de Palacio Nacional. Es el punto de fe de Pepe. No olvidemos que si un ministro de los 8 vota en otro sentido y se mantienen estos 3 que han hecho maromas legales para poder aprobar cosas muy extrañas o para votar a favor de cosas muy extrañas, se volvería, bueno, no sería constitucional, porque para que fuera constitucional tendría que haber una mayoría en el otro sentido, pero no sería inconstitucional, porque México tiene esta regla muy extraña que para declararse inconstitucional necesitas una mayoría amplia. En otros tribunales constitucionales, para no generar estos enredos, o es constitucional o es inconstitucional, porque se decide por mayoría simple. Aquí se decide por mayoría amplia. Y está en juego, Pepe, las reglas electorales de la siguiente elección presidencial. Entonces no es cosa menor. Si obtienen 8 votos a favor del proyecto del ministro Pérez Dayán para declarar inconstitucional la primera parte del Plan B, que tiene que ver con la ley de comunicación, que tiene que ver también con el manejo que pueden tener los funcionarios sin incurrir en delito electoral apoyando tal o cual campaña. Si lo aprueban, entonces en ese momento tiene que irse para atrás todo, se declara inconstitucional y ya no operaría esa primera parte del Plan B. Esa primera parte ya no operaría porque ya no les queda tiempo para hacerlo bien. ¿Cuándo empieza el año electoral? Porque la prisa en la Corte es justamente definir, sentenciar, fallar, antes de que inicie el periodo del año federal. El de la elección federal. La elección, el calendario electoral de la ley con la que fue electo López Obrador arranca el 1 de septiembre. Y no puede haber modificaciones a las reglas electorales 60 días antes de eso. ¿Que se cumplen? Pues ya, 2 meses antes. Hay que echarle para atrás, son 2 meses, sí. El 1 de julio, perdón, el 1 de julio. El 1 de julio, entonces tienen aquí este lapso. Sí, porque si no entramos en un vacío muy complicado. Entonces, por eso es un poco extraño que pida la consejera jurídica, vamos a analizar una reforma que hubo en el 18. Pero de acuerdo con la reforma parte 2 del Plan B, el año electoral empezaría, ya aprobado, empezaría hasta noviembre. Hasta el 1 de diciembre, creo, pero sí empieza después. Sí, empieza después. Tendrían más tiempo. Ajá. Pero primero hay que definir cuál está vigente. ¿Cuál es la vigente? Y es lo que tienen que hacer. Y es otra vez,
como decía mi abuelita, ¿qué necesidad? ¿Para qué plantear todos estos enredos cuando hay problemas serios en Matamoros de violencia, hay problemas de desaparecidos en Colima espantosos, la economía no crece lo que debería de crecer, el sistema de salud no acaba de funcionar, faltan medicinas? ¿Por qué estamos en esto? Porque eso es lo que quiere el presidente, para que ahí se ponga el foco, para con suerte que le declaren constitucional su ley y tener ventaja, y si se la declaran inconstitucional, Pepe, pues de nuevo contra la Corte y hacer de la elección del 24 un referéndum de su forma de ver el mundo, que es sin contrapesos, con mayorías amplias, para que la única palabra que cuente sea la del presidente. Aquí también aplica la máxima de mi abuelita, no nada más de la tuya. A ver, ¿qué dice la tuya? La mía dice, a los hombres hay que juzgarlos no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Así es, el problema es que en las campañas solo tenemos lo que dicen y luego vienen lo que hacen. Y este es el gran contraste entre el presidente que nos prometió quitar al ejército de la seguridad para tener exactamente lo contrario. Gracias, Carlos, como siempre. A ti, Pepe. Es un gustazo. Igualmente. Adiós. Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.